Hoy con manzanas y postrecito de paquete vamos a hacer una tarta, así que comenzamos. Vas a necesitar una tapa de tarta, un postre de vainilla, 4 manzanas que pueden ser las que vos quieras, nosotros elegimos mitad verde y mitad roja, una cucharada de mermelada, en este caso de durazno, unas 2 cucharadas de azúcar para la cubierta, un huevo para pintar y limón para ponerle a las manzanas para que no se oxiden. Vamos a arrancar lavando muy bien las manzanas y luego las vamos a pelar. Te va a tomar tu tiempo, pero luego de pelarlas a cada una, rocialas con un poquito de limón para que no se te oscurezcan. Ahora las tenemos que cortar en finas láminas, cuanto más finitas mejor. No las cortes en cubitos porque no se te van a cocinar, cortalas así de finitas. Y una vez que las hayas cortado, anda poniéndolas en el bowl, siempre rociándolas con limón. Ya tenemos la parte más trabajosa y ahora vamos con una tartera, esta es de teflón acanalada, a la que vas a engrasar o enmantecar de acuerdo a tu gusto, y sobre ella vas a colocar una de las tapas de tarta que hemos comprado. Recordá que tiene que ser una tapa de tarta hojaldrada. Sobre ella vas a colocar una cucharada generosa de mermelada de tu gusto. Nosotros utilizamos una mermelada de durazno dietética. Ahora vamos a abrir nuestro postre de paquete. Este en particular es de vainilla y es dietético. Rinde para 8 porciones si lo harías normalmente. Y ahora comenzamos el montaje de nuestra tarta. Vas a tapizar la base de la tarta con manzanas. Procura no superponerlas mucho. Si te gusta, podés agregarle una cucharadita de canela. En este caso la vamos a colocar solo en la base y al final. Pero si te gusta muchísimo, colócale más. Ahora vas a colocar una cucharada de ese polvo de postre de paquete sobre las manzanas. Solo una cucharada. Seguiremos con otra capita de manzanas. Recordá no superponerlas, siempre tiene que haber una capa fina de manzanas y una capa del polvo. Y también, si es de tu agrado, la canela. En nuestro caso solo la vamos a poner abajo y arriba. Acá te muestro en detalle cómo es el postre que utilizamos. Finalmente le vamos a colocar la última capa y vamos a traer nuestra tapa, que la traemos con el mismo film que viene para ayudarnos a colocarla. Esta tarta solamente vas a presionar masa con masa y luego vas a recortar suavemente ese borde. Y con esos bordes los vas a estirar y vas a hacer unos dibujitos, o si no te gustan no hagas nada. Los vamos a colocar por arriba a modo de decoración. Y ahora solamente queda pintar con abundante huevo batido y espolvorear con las 2 cucharadas de azúcar. Tiene que llevar bastante azúcar por encima. La vamos a llevar a un horno, en principio los 30 primeros minutos a 160 grados y luego los últimos 15 la vas a subir a 180 o hasta que se dore. Recuerda que los primeros minutos son a temperatura más baja. Y así te tiene que dar esta torta de manzana express super light. Y te cuento un dato, esta receta es de la señora Choli Berretiaga. Y acá te queda esta tarta súper fácil, con cosas compradas, no tenés que amasar y te resuelve una merienda o un desayuno e incluso un postre con una copa de helado al lado. Si te gustó la receta, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte al canal. Y por acá te dejamos más recetas de Experiencias R. ¡Chao!